Un minutos, la hora en RPC. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Luis Sarmiento, especialista, un inmunólogo clínico de Sanofi. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Se trata de la dermatitis atópica y cómo esto podría incidir en una afectación en las emociones y el manejo del paciente ante la situación que experimentamos en este momento por la crisis sanitaria del COVID-19. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y compartir con su audiencia. Bueno, para empezar, conversaríamos un poquito acerca Importante, de, sí. ¿sí? Podemos conversar acerca de qué es la dermatitis atópica, de qué se trata. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel y la inflamación, bueno, su nombre lo dice, dermatitis, todas las palabras que terminan en itis significa inflamación y la inflamación en la piel se manifiesta a través de erupción. La erupción en la dermatitis atópica típicamente es una erupción que va desde pequeñas pepitas dispersas hasta auténticas placas, enrojecimiento difuso, áreas de mucha resequedad, eventualmente con agrietamiento, rotura por la misma picazón conduce al rascado, el rascado ocasiona escoriaciones y roturas, las cuales se pueden sobreinfectar. Entonces esto es un ciclo que, como se puede suponer, es bastante largo, es bastante tedioso para el paciente y causa un deterioro de la calidad de vida importante. Se dice, la enfermedad se llama dermatitis atópica. La parte de atopia se refiere a la predisposición que tienen algunas personas, generalmente de carácter familiar, a padecer enfermedades alérgicas. De modo que el componente atópico implica que la persona o algún familiar pudiera tener otras enfermedades similares como asma, rinitis alérgica o alergia alimentaria. Entonces es un complejo pues, de enfermedad que puede acompañar al paciente durante toda su vida inclusive. Doctor, importante mencionar, aquellas personas que ya han sido identificadas con la enfermedad, presentan este cuadro de dermatitis, ¿cómo podrían manejar esta situación, manejo de emociones específicamente ante un confinamiento, cambios en su rutina diaria, que incluso podría representar otro tipo de afectación cutánea en este cuadro específico? En el contexto del COVID es importante ubicarse en qué tipo de cuidados amerita la piel de estas personas. Estamos hablando de una piel que es delicada, de una piel que hay que prevenir continuamente la recaída de los brotes estos de erupción que pueden ser muy graves, muy importantes para la persona. Entonces son personas que deben tener cuidado, por ejemplo, con el baño, que debe ser bañarse de forma breve, con agua tibia, no muy fría ni muy caliente, utilizar jabones más bien neutros, no utilizar jabones alcalinos, y si se pueden utilizar dermolimpiadores, que son productos que también que limpian, pero no son necesariamente jabones, tanto mejor, porque son más benignos con la piel. La vestimenta también es importante, no utilizar telas sintéticas, sino preferir el algodón, y aplicar inmediatamente después del baño, y al menos 2 veces más en el día, cremas humectantes, cremas hidratantes. ¿Qué es lo que ocurre con el COVID? Ocurren varias cosas. Primero, el lavado de manos persistente, que es absolutamente necesario. Todos tenemos que cumplir con las medidas de prevención del COVID, y los pacientes con dermatitis atópica también. Entonces, para ello puede ser un problema lavarse excesivamente las manos y que eso aumente la resequedad y la resequedad predispone a la recaída de la erupción. Entonces, debe utilizarse, pues insistirse mucho en que el jabón sea neutro, no necesariamente un jabón más fuerte va a proteger más contra el COVID, no sencillamente es su jabón de costumbre y eso es suficiente, el jabón que le ha recomendado el médico. Y también, después de lavarse las manos, aplicarse la crema inmediatamente, es decir, restablecer esa barrera grasa natural de la piel mediante un producto que es una crema emoliente que el paciente necesita. La otra cosa que estamos viendo comúnmente es el uso de mascarilla, de barbijos, seleccionar el que sea el material apropiado. En el caso de que sean de tela, pues necesariamente tienen que ser de algodón, porque si es de tela sintética puede ocasionar irritaciones que pueden desencadenar los síntomas, la picazón y la erupción, y caer pues en un problema que por evitar un mal, pues se reactiva la enfermedad, la condición con la que viene el paciente. 6 minutos, a la hora en RPC conversamos con el doctor Luis Sarmiento, inmunólogo clínico, sobre la dermatitis atópica en este contexto de la situación sanitaria por el coronavirus. Y también mencionar, ¿hay alguna población que tenga mayor riesgo, me refiero al rango de edad, a padecer esta patología, doctor, o es indistintamente a cualquier grupo social? Digo, me refiero a la edad. Sí, naturalmente. Es una enfermedad típicamente que inicia en la niñez.
¿Okay? De modo que la historia habitual es del padre y la madre que se dan cuenta que el niño de pocos meses o de 1 o 2 años de edad empieza a presentar erupciones que como que no se le quitan. ¿Okay? Normalmente este tipo de situaciones las atiende el pediatra, diagnostica la enfermedad, hace las medidas, recomienda las medidas generales de protección y eventualmente los tratamientos. Si es un caso complicado, va para el dermatólogo. ¿Okay? Es llamativo que estos niños que debutan tan pequeñitos pueden evolucionar en forma más o menos benigna, aproximadamente la mitad se le puede estar quitando a la edad, antes de entrar a la adolescencia, pero de todas maneras es una infancia pues con un problema de salud que se mantiene. Ahora, los pacientes que llegan a la adolescencia con este tipo de problemas tienen un alto chance de persistir hasta la edad adulta. Entonces tiende a ser estos pacientes sí son de preocupación porque son de manejo más crónico y además existe un pequeño grupo de pacientes que todavía, que nunca han tenido el problema, pero que debutan a la edad adulta y estos pueden ser pacientes realmente problemáticos porque la enfermedad es más severa. Entonces, un poco lo tenemos como en todo, a todo lo largo del ciclo de vida, con mucha preponderancia en la infancia, pero que hay que prestar atención a adolescentes y adultos porque puede ser de más difícil manejo. Doctor, en este sentido, tomando en cuenta su experiencia, Panamá, ¿cómo está en el manejo de esta enfermedad? ¿Tenemos el tratamiento oportuno? ¿La población conoce cómo manejar la situación en caso tal presente alguna sintomatología específica que pueda dar señales de que presenta una dermatitis atópica? Eh, Panamá, al igual que muchos países de Latinoamérica, tiene relativamente pocos datos acerca de la prevalencia y el impacto de la enfermedad en la población. Las cifras que nosotros manejamos son cifras que se han hecho en estudios globales, entre los cuales hay muchos países de Latinoamérica y de otras partes, como un estudio que se llama el estudio Isaac, que se hizo en los años 90, que ofreció entre los años 90 y en la primera década del siglo XXI, que aportó algunos datos interesantes en cuanto a prevalencia y sobre todo comparar unos países con los otros. ¿Okay? Sin embargo, es razonable, en esta población estamos hablando que en niños pudiéramos tener una prevalencia de casos entre el 5 y el 15%, hasta el 20% de algunos estudios, y en adultos entre el 2 y el 10%. Fíjense que es un rango muy amplio porque los estudios son difíciles de hacerlo a nivel poblacional. Sin embargo, un 5% de personas con este problema es bastante. De modo que hay que prestarle atención como un problema de salud que tiene impacto en la población. Panamá, naturalmente, al ser un sitio de elevadas temperaturas y de alta humedad, donde buena parte de su población vive en la ciudad de Panamá y en otros centros urbanos que se han ido formando, son áreas donde la gente tiende a sufrir más de enfermedades alérgicas, eso es lo que indican los estudios epidemiológicos, y es natural pensar que puede haber una incidencia, una prevalencia más o menos importante. Que puede haber muchos casos con dermatitis atópica a nivel de la población. Nosotros tenemos en muchas partes pues, el desafío de facilitar el manejo del paciente desde que entra por la atención primaria hasta que llega el especialista, donde deben llegar los pacientes realmente complicados. Entonces tenemos que evitar que los pacientes que tienen casos leves se queden en atención primaria. Tenemos que permitir que los pacientes que tienen casos leves se queden en la atención primaria, donde manejo con cremas, con antiinflamatorios tópicos, etcétera, es accesible para el paciente y para los médicos de atención primaria, y aquellos pacientes que realmente lo ameritan, que tienen casos más complicados, acceder al especialista en dermatología, en inmunología clínica, que son quienes tienen mejor conocimiento de las etapas de las terapias más sofisticadas, más modernas, más actualizadas para ofrecer una alternativa para estos pacientes. Creo que esa conciencia del paciente de que puede buscar más acudiendo al especialista es importante si su enfermedad tiene cierta severidad. Doctor, tomando en cuenta la situación actual, se viven cambios constantes, sobre todo en la vida diaria del individuo. ¿Podría incidir que el abordaje no oportuno de la enfermedad, específicamente dermatitis atópica, de la cual estamos conversando, no sea llevada de la mejor manera, haya una baja en la productividad laboral del individuo, por ejemplo, o en las actividades que realiza en su entorno? Sí, el tema de la calidad de vida ha sido estudiado en dermatitis atópica, al igual que en otras enfermedades dermatológicas, y se ha conseguido pues que hay un impacto.
en la enfermedad, sobre todo de la enfermedad en la calidad de vida de la persona, sobre todo en las personas que tienen enfermedad más severa. Y cuando digo impacto, no hablo sencillamente de preguntarle al paciente, mira, ¿qué tan impactado estás por la enfermedad? Sino estudios que evalúan las esferas, por ejemplo, la esfera laboral y en el caso de los niños, el rendimiento en el colegio, la calidad del sueño, la posibilidad que tienen de hacer actividades diarias, de ocuparse de su hogar, salir de compras, pensar si para ellos es un problema elegir la vestimenta, cosa que, por ejemplo, en adolescentes, por ejemplo, mucho es importante cómo se visten, cómo salen a la calle, ¿verdad? Y muchos hombres y mujeres buscamos también lucir apropiadamente, entonces deseamos vestirnos de una manera y no podemos. Entonces, eso parece banal, pero cuando va sumando todas las limitaciones que va acumulando la persona, tiene un impacto importante en su calidad de vida. Una mención muy particular para el tema del sueño. La picazón es algo que acompaña mucho a estos pacientes. En la medida que la enfermedad está activa, hay mucha picazón y donde más impacta es en el sueño. Muchos pacientes, la gran mayoría de los pacientes con enfermedad moderada, severa, refiere que les afecta más de la mitad de los días de la semana el sueño. Y eso se traduce en cómo está uno al día siguiente, el rendimiento en el trabajo, el rendimiento en la escuela. Entonces se ha descrito que estos pacientes tienen mayor porcentaje de ausencia a sus actividades laborales o escolares, como ocurre con muchas enfermedades crónicas, pero además se ha determinado que las personas que atienden a sus obligaciones tienen una menor productividad, tanto niños como adultos. Eso es lo que se llama, el no ir al trabajo se llama ausentismo, ¿verdad? Pues ir al trabajo y es como si no fueras, se llama presentismo, es un término algo novedoso, pero busca explicar esa situación donde la gente se expone pues a tener un mal desempeño en su trabajo por el impacto de la enfermedad. Doctor, sí, y en el caso de aquellos pacientes que presentan otras patologías, específicamente si presenta asma o rinitis, sé que el tratamiento se da de una forma más profunda, pues hay otras complicaciones. En este caso, tomando en consideración el clima de Panamá y todos los cambios en esta materia, ¿qué se recomienda usted como experto a estas personas en específico? Sí, el paciente tiene que ser evaluado de una forma integral. Eso es algo que los médicos pues aprendemos desde la escuela de medicina, de lo más básico de la formación, pero muchas veces en el contexto de un sistema de salud, en el contexto de la sobreespecialización del profesional, pues se lleva a atender solamente el problema por el que viene el paciente. Entonces el dermatólogo pues se ocupa solamente de la piel y pierde de vista a veces que hay otros problemas importantes que tratar. Entonces, muy importante primero que el paciente se empodere y se sienta en confianza de expresar al especialista, si sea de otra especialidad, mire, yo tengo también este otro problema, digamos, por ejemplo, yo puedo dormir bien la mayor parte de las noches a pesar de que tengo algunas noches con picazón, pero lo que sí yo no aguanto, doctor, es la nariz. Entonces mi nariz se obstruye en la noche y yo no duermo porque tengo la nariz obstruida. Entonces el dermatólogo, por ejemplo, tener la asertividad de decir, ah, bueno, vamos a plantearte este pequeño plan de trabajo o este pequeño tratamiento y si vemos que es importante te mandamos un especialista, por ejemplo, en alergología o en otorrinolaringología, de modo que se establezca pues un equipo de trabajo entendiendo que estas enfermedades tienen un sustrato fisiológico, es decir, del mecanismo de la enfermedad similar y que pueden a veces ser impactados positivamente por algunos tratamientos que tratan varias de estas condiciones a la vez. Doctor Sarmiento, para finalizar, hay personas que a veces relacionan el tema de alimentación con la apariencia de la piel. Para que nos aclare un poco este tema, si podría también tener algún tipo de consecuencia, algún alimento que se consuma con relación al tema de dermatitis. Sí, bueno, ahí vamos, podemos ir de lo más amplio a lo más específico. De lo más amplio no hay una evidencia sólida que nos permite recomendar hoy en día, mira, esta es la alimentación que mantiene bonita tu piel. Hay muchas variables, es muy complicado, estudiar eso es difícil y los estudios que han salido tal vez no apoyan una dieta en particular. También es cierto que la dieta sana es algo que todos los médicos debemos recomendar porque no solamente es nuestro problema de la piel, son las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes, la hipertensión, muchísimas enfermedades que con una dieta con menos carbohidratos, con menos grasa, pero con más frutas y vegetales, pues va a convertirnos en personas sanas, inclusive a la medida que avanzamos en edad. En particular con la dermatitis atópica, tampoco se recomienda dietas extensas,
en función de la enfermedad. Es decir, ese niño, ese bebecito que el médico lo recibe y dice, tiene dermatitis atópica, bueno, vamos a aprovechar y le prohibimos la leche de vaca, le prohibimos el trigo, le prohibimos el huevo, le prohibimos, y al final el niño se queda con una dieta muy restringida. ¿Okay? La única excepción es la leche materna, que sí debe ser el alimento pues de base exclusivo para el niño, por lo menos para el niño por lo menos durante los primeros 6 meses, y mantenerse hasta el año según la pauta de pues, cual sea lo recomendado por las autoridades de salud. Pero restringir la dieta en función de que tiene de que tiene dermatitis atópica solamente se debe hacer si hay una demostración de una realidad, de una relación específica, de un alimento específico con el brote. Eso lo hace el estudio alergológico, en general lo realizan sobre todo los alergólogos y algunos dermatólogos con entrenamiento en eso, mediante las pruebas de alérgica, se pueden hacer en la piel o se pueden hacer en exámenes, y una vez que se concluye que hay una relación clara entre ese alimento, pues se prohíbe ese alimento, no se hace una dieta extensa, se prohíbe ese alimento. La gran mayoría de los pacientes con dermatitis atópica no se benefician de una dieta extensa y la gran mayoría tampoco tiene un alimento particular que sea el que causa el problema, de modo que enfocarse en el cuidado de la piel resulta mucho más retributivo, da mucho mejores resultados que ponerse a mandar dietas. Agradecemos la información proporcionada esta mañana por el doctor Luis Sarmiento, inmunólogo clínico, ampliando un poco sobre la dermatitis atópica, en qué consiste, también los cuidados que deben tener los pacientes y sobre todo en el marco de esta situación de crisis sanitaria por coronavirus y cómo esto podría incidir en las emociones del individuo y los cuidados especiales que recomiendan como especialistas para poder llevar un balance en sus actividades diarias, también el entorno social y cómo esto puede ser llevado de acuerdo a un tratamiento específico que recomiendan los especialistas. La hora en RPC Radio 7:18 minutos.